como lo hemos avanzado, recientemente se elevó un cuestionamiento por parte de la diputada Yanín Prado por un aumento de más de 64 millones de dólares en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional para el 2025. Se han pedido explicaciones sobre el mecanismo que se utilizó y sobre todo en qué se invierte. Y esta noticia, ¿por qué la traigo a colación? Pero ahora con un nuevo contexto. Porque justamente hoy hay una crisis institucional en los centros que deben atender a nuestros niños vulnerados. Y uno de los problemas que ha quedado evidenciado es el presupuesto que no solamente tiene la CENIAF, sino el que se destina a los centros, un poco más de 165.000 dólares para la atención solamente de los centros. Yo quiero agradecer a Yanín Prado por acompañarnos, diputada. Le agradezco muchísimo estos minutos y un poco repasar este cuestionamiento que usted ha hecho. Después de que usted ha hecho público ese cuestionamiento la semana pasada, ¿ha habido algún tipo de explicación? Hasta el momento no tenemos explicaciones, Castalia, y hay que entender que si bien el aumento fue en propias palabras del presidente de la Asamblea el pasado 2 de enero, donde se evidencia entonces que el presupuesto de la Asamblea pasa de 97 millones a más de 160 millones, lo que esperábamos, y a través de notas sí lo solicitamos a la Asamblea, fue poder encontrar estos traslados que, dicho sea de paso, soy comisionada de la Comisión de Presupuesto y no he visto ninguna solicitud de traslado hacia la Asamblea. Entonces ahí esperábamos poder encontrarlo quizás en aprobación por silencio administrativo, que si bien no es la figura más ética, es legal. Pero se nos entrega esta información y ahí podemos ver que no existen traslados a la Asamblea por este mecanismo. Entonces la gran pregunta y la interrogante que levantamos es ¿qué mecanismo se está utilizando? Procedimos a pedirle a la Asamblea Nacional, específicamente a la Secretaría, que se nos entregue copia de todas y cada una de las resoluciones de la Comisión de Presupuesto y estamos en espera de esta información para poder entender si es que existe alguna resolución donde se hayan dado estos traslados por más de 64 millones de dólares. No se sabe todavía a dónde fueron destinados. Fueron destinados a la Asamblea Nacional, ¿pero a qué rubro pero no específico? sabemos exactamente y de qué manera se aprobó este traslado, Castalia, porque la aprobación de traslados de partida de una institución a otra, tú tienes un presupuesto inicial y después llegas a un modificado, pero en ese interín tienes que pasar, si es superior a 300.000, por la Comisión de Presupuesto. Y ahí o entra en el orden del día o simplemente es aprobado por silencio administrativo si no entra y pasa más de 30 días. Si no aparece ninguna de estas dos figuras, entonces aquí cabe al lugar que se dé esa explicación con claridad de cómo se transfirieron los fondos. O sea, es que el mecanismo no fue legal. Pareciera ser que no hasta el momento, Castalia, porque no existe una explicación y pues también hemos visto que ni desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto ni la presidencia de la Asamblea se ha dado mayores explicaciones. Ahora bien, ¿cómo se puede subsanar esto? En primer lugar, nosotros estamos vigilantes desde la Comisión de Presupuesto, pedirle a la ciudadanía que nos apoye en el hecho de esta solicitud de información de las resoluciones y posteriormente ver si es que qué acciones se deberían tomar, porque en caso de que haya ocurrido alguna ilegalidad se tendrán que presentar las denuncias correspondientes. ¿Lo presentaría usted en caso tal en las próximas semanas no se dé alguna explicación al respecto? Si no nos dan la información, tendríamos que ir a la Corte a solicitar un habeas data para que se nos pueda dar la misma y si se nos da la información y constatamos que fue por algún mecanismo que no sea dentro de la legalidad, pues tendríamos que presentar obviamente las denuncias correspondientes. Ahora bien, quiero y estoy obligada a preguntarle por la situación del CENIAF. Desde el punto de vista presupuestario, claro que me interesa conocer su posición como diputada ante un escándalo que no es nuevo. No. Y ayer repasábamos las cifras con el Ministerio Público, quien confirma que son 49 investigaciones desde el 2017, 15 condenas, 2 juicios pendientes y un nuevo escándalo que empieza a investigarse en medio de la vulneración de niños y niñas en este país. ¿Cuál es su opinión al respecto, diputada? Mira, a mí se me parte el corazón porque ante todo soy una panameña más, pero también soy madre. Entonces entender esta realidad que estamos viviendo y que no es nueva, lamentablemente. Entonces desde el mes de septiembre en la Comisión de Presupuesto levantamos las banderas rojas porque no existe una política nacional o de Estado encaminada a la protección de nuestros niños. Y ahí señalábamos que el presupuesto es paupérrimo para el CENIAF. Pero también recordemos que está bajo el paraguas del MIDES y no está haciendo su trabajo. Y la ministra
ministra también viene a ser responsable de alguna manera de lo que aquí está ocurriendo. Entonces yo creo que ahí con el tema del presupuesto definitivamente no se puede hacer nada. Señalaba que incluso en la provincia de Veraguas se tenía en ese momento 8 personas, Castalia, el tamaño de la provincia de Veraguas para tener 8 personas trabajando para el CENIAF. Un solo abogado, es imposible ver todas las carpetas que atañen. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos trabajado por un lado para endurecer las penas en casos de abusos sexuales a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, pero también por el otro lado recientemente aprobamos la ley de acogimiento, sí, precisamente por todos los escándalos que han ocurrido con los albergues. Lo que no es posible es que por una excusa de presupuesto nosotros sigamos teniendo a nuestros niños en condiciones infrahumanas, porque eso no tiene otro nombre. Realmente lo que encontró, y la pregunta va más allá, porque algunos todavía salían a decir que la diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, la diputada Brenes, ¿por qué había ido al albergue? Es que yo agradezco a Dios que haya ido al albergue, porque si no llega a hacer esto, seguimos en silencio, aquí nadie dice nada, ni la directora. Sabemos que existían denuncias de personal que trabaja y que ya había manifestado lo que aquí seguía ocurriendo. Yo llamo al Ministerio Público y que ahora, bueno, pues ante una nueva administración, de alguna manera podamos tener resultados diferentes a los anteriores, porque en 2021 sabemos que la diputada Chandler también estuvo al frente y que ha sido lamentable todo lo que hay. Ayer escuchábamos en el periodo de incidencia a varios diputados de su bancada reaccionar a lo que algunos han calificado como un show. Es la obligación de esa diputada ir a hacer, y de cualquiera de los que conforman sin lugar a dudas. En la Asamblea. Pero mira, siempre se recurren a ese tipo de calificativos o ataques mediáticos de cualquier índole cuando realizamos algún tipo de denuncia. Pasó cuando hicimos la denuncia de la descentralización paralela, pasa ahora que la diputada hace su trabajo como presidenta de la Comisión de la Mujer y acompañada de otros diputados. Y ha pasado así en innumerables ocasiones. Pasa lo mismo a raíz de la denuncia en el Pleno con el tema de presupuesto. Pero eso no va a hacer que los diputados que estamos comprometidos con hacer nuestro trabajo lo sigamos haciendo día con día. Volviendo al tema de presupuesto, todavía no se han dado explicaciones de este incremento de 64.8 millones de dólares. Había que preguntarle a la directiva de la Asamblea. Sin embargo, tenemos presupuestos paupérrimos para el CENIAF. Correcto. Desde la Comisión de Presupuestos puede darse una iniciativa automáticamente, o necesita ir la ministra de Desarrollo Social a plantear esa necesidad. Sí, sin lugar a dudas, porque recordemos que es cada institución la que de por sí hace la solicitud de presupuesto, igual cuando se va a elaborar el presupuesto nacional del Estado. Entonces, desde la Comisión de Presupuesto, el esfuerzo que nosotros hicimos al ver esto, Castalia, fue en esa reconsideración que presentamos en su momento, poder pedir que se aumentara el presupuesto para el CENIAF, pero aún así ese aumento de presupuesto es sumamente pequeño en relación a lo que realmente debería hacer. Pero la iniciativa ni siquiera puede nacer de la propia directora, sino que tiene que venir también del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, hoy quiero aprovechar y tengo otros temas para abordar con usted. Ha sido publicado esta madrugada, esta mañana, el último informe de Transparencia Internacional sobre el índice de corrupción, y no hay avances en Panamá. Panamá se mantiene estancado en sus esfuerzos por salir de esta lista de percepción en una posición número 33. Desde su perspectiva, diputada, ¿qué nos hace falta? Es que estamos fracasados, definitivamente. Se habla mucho de que se están haciendo esfuerzos, pero los resultados, y cuando se miden, aquí arrojan entonces que no estamos avanzando. Yo siento que desde la Asamblea Nacional nosotros hemos presentado importantes iniciativas que buscan esta lucha contra la corrupción, pero vemos como muchas veces no se cuentan con los votos necesarios para poder aprobarlas. Así que yo creo que hay que pasar solamente del discurso. Decir que en este país no se necesitan más leyes también es un grave error. Sí hay que realizar ajustes, pero sobre todo yo creo que hay que ser realmente transparente, rendir cuentas, poder cumplir con lo que se establece. Parte de los compromisos desde la propia Asamblea era también tener todo publicado aquí. Gran parte de la información no deberíamos tener que estar pidiéndola, sino que tendría que estar de acceso público a través de las plataformas y de datos abiertos. Sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Entonces yo creo que pues en este caso
La Fundación de Libertad Ciudadana está haciendo un trabajo excepcional. Yo creo que con estos resultados debe servirnos de autocrítica y especialmente al gobierno nacional para que se puedan tomar los correctivos al respecto. ¿Qué iniciativas han quedado estancadas en la Asamblea? Bueno, tenemos pendiente de primer debate en la Comisión de Gobierno el proyecto antibotellas que sanciona a quien cobra sin desempeñar un trabajo, pero también a quien realizaría o sería el encargado directo de ese nombramiento, pero así como esas innumerables, el tema de empresas que contraten con el Estado y que hayan sido condenadas por actos de corrupción. Eso no puede seguir pasando. Tenemos una iniciativa legislativa pendiente de primer debate, estaba para ello la semana pasada y se tuvo que suspender, que es para poder hacer público los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. Y esto no es algo nuevo y aunque existe un fallo de la Corte diferente, lo que sí tenemos es que legislar en favor de que sea así, porque existe una declaración jurada notariada que ya le da ese carácter público y todos deberíamos poder conocer quiénes son los que están contratando con el Estado y bajo qué parámetros se está haciendo. ¿Qué cosas puntuales han estancado el avance de estas iniciativas? Sin lugar a dudas, recordemos que el orden del día depende de la voluntad única y exclusivamente del presidente de cada comisión. Algo que no quiero que se debata, lo dejo ahí estancado y no se va a debatir. Así vemos gran diferencia, por ejemplo, en las comisiones y tengo que darle la felicitación y el agradecimiento a cada uno de los presidentes de comisión de la bancada independiente Vamos, que han hecho un trabajo extraordinario y que han puesto de manifiesto que el trabajo se puede hacer. Lo hemos visto desde la Comisión de Economía, también desde la Comisión de Educación o en este caso de la Comisión de la Mujer, entre otras, pero creo que es importante eso, entender que si el presidente no quiere, ni siquiera va a entrar a debate. Y después vemos iniciativas que van a debate. Teníamos la semana pasada el proyecto para reducir el número de escoltas a los expresidentes y secretarios que también les pagamos, entre otros privilegios, y sin embargo para el prohijamiento, que es como ese primer pasito antes del primer debate, y ya casi no contamos con los votos. De milagro logramos 5 votos a favor y 4 en contra. Otros esfuerzos que se ha estado haciendo desde la Asamblea, y si un poco repasar en qué etapa se encuentra, es algo que también cambiaría la percepción de corrupción que tiene el ciudadano sobre la Asamblea Nacional y es su reglamento interno. ¿Cómo avanza ese intento, diputada? Las reformas al reglamento interno, recordemos que han sido promesa tanto de la expresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda, y actual presidenta de la Comisión de Credenciales, donde se debate este primer debate del reglamento interno, pero también del propio presidente de la Asamblea. Se esperaba que ya por tarde, a finales de enero, esto hubiera estado en el Pleno de la Asamblea en segundo debate, sin embargo esto no ocurre, apenas van por el artículo 89, están citados a comisión el día de hoy y mañana, pero sabemos que el avance es muy lento. Pudiera señalar ¿Falta de voluntad? Sí, falta de voluntad, falta de consenso. Sabemos que muchas de las iniciativas que no se han podido lograr aprobar en primer debate, como bancada las volveremos a presentar en segundo debate, porque es que hay que poner orden en la casa y empezar a hacer los cambios ahí. Sí. Importante, creo que hasta el momento el hecho de que se aprobó en consenso 2 cosas. Una, que las comisiones tienen que al menos sesionar una vez a la semana, mínimo 4 veces al mes. El presidente que no haga eso no podría reelegirse en el siguiente periodo, pero también importante que una vez instalada la Asamblea Nacional con la nueva presidencia, a los 10 días, si no existe consenso para las comisiones, tengan que bajarse obligatoriamente a votación. Yanin Prado, diputada de la bancada de Vamos, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Importante repasar, y reitero, hoy que ha sido presentado nuevamente el índice de percepción de corrupción, nos mantenemos estancados como país. Y es importante que ustedes en casa sepan que hay iniciativas que han quedado estancadas que justamente buscan combatir la corrupción en el país que tanto daño nos ha causado. Diputada, le agradezco muchísimo. Gracias. Bienvenida siempre a nuestro informativo. Joanny, ¿qué tenemos?